Vamos a entrar entonces al segundo tema que vamos a analizar, ¿verdad? A desarrollar en esta materia. Es relacionado obviamente a un proyecto de investigación y es cuál es la metodología o cuáles son las herramientas técnicas que podemos utilizar para desarrollar una investigación del tipo que ustedes van a desarrollar. Comenzamos entonces, metodología de la investigación. Básicamente, lo que podemos definir como metodología de investigación son el conjunto de procedimientos, técnicas que se aplican de una manera ordenada, sistemática, para realizar un estudio, un proyecto de investigación. Es decir, son esos procesos, son esas herramientas que voy a utilizar para poder obtener información y en función de esas informaciones poder sacar unas conclusiones. Parte de un proyecto en que son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de la metodología de trabajo. Disciplina de conocimiento que tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación. Hay diferentes métodos y hay métodos que dependen, digamos, del tipo de investigación que esté haciendo, del tipo de información que vaya a recoger, de los recursos que tenga disponible, ¿verdad? Del tipo del tema que esté abordando. Va a depender, pero es importante tener eso claro para entonces, una vez haya seleccionado un tema de investigación, tener claro cuáles son las herramientas que puedo utilizar e incluso eh, ver también si voy a tener disponibilidad de utilizar alguna que otra herramienta para la selección del tema. Es un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la realización de un trabajo, es una de las partes obviamente. El investigador o investigadores deciden el conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. Y esto determina la manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los datos obtenidos. Hay varios aspectos importantes que deben considerarse para seleccionar la metodología de investigación. Vamos a ver entonces cuáles cosas debo de tomar en cuenta. Digamos que, como ya habíamos dicho, lo primero que debo de hacer es formular un problema de investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a identificar, a buscar, a estudiar? El formularse un problema ayuda a enfocarse en el proceso de investigación para que puedan sacar conclusiones que reflejen el mundo real de la mejor manera posible. Recuerden que aquí vamos a tomar un tema y lo vamos a analizar, pero desde el punto de vista de la realidad. Nos vamos a meter al contexto de un universo en particular, de una parte, de una porción. Vamos a recopilar información de este tema en ese universo que he seleccionado y en función a eso analizar y sacar conclusiones. Hipótesis, como habíamos comentado, la hipótesis no es más que una idea, un concepto que por mi experiencia, por lo que he visto, he escuchado, me han dicho, etcétera, formulo en función al tema que voy a abordar. Vamos a suponer que seguimos con el ejemplo que había puesto de las sillas y la comodidad de las sillas. Fue más o menos como el tema que dijimos de investigación, ¿verdad? El tema de ejemplo. Bueno, pues la hipótesis podría ser las sillas, el 70% de las sillas no presentan una comodidad adecuada para los usuarios. Esa es la hipótesis. Pero si yo no he confirmado eso con información de campo, yo no puedo eso afirmarlo como una verdad. Y esto, aquí vamos a ver también que es interesante eso de lo que es una hipótesis y lo que es la realidad, más en estos tiempos que hemos estado, por lo menos en el que realicé este video, ¿verdad? Con el COVID-19, en el que hemos visto tanta gente diciendo cosas, tantas teorías, quizás por su percepción, quizás porque otros se lo han dicho, o quién sabe por cuáles otras razones. Sin embargo, no tienen fundamento científico. Entonces, lo que se busca con esta metodología es que lo que usted diga, lo que usted concluya, esté basado en
realidades, no en que yo creo. El que yo creo es una hipótesis, pero yo tengo que confirmarlo o no. Podemos hablar de una hipótesis nula, que es una que el investigador va a tratar de refutar. Normalmente las hipótesis nulas representan la visión actual o explicación de un aspecto del mundo que el investigador desea desafiar, desea analizar, desea investigar. La metodología de la investigación consiste en que el investigador aporte una hipótesis o hipótesis alternativas, que serían hipótesis de investigación, como una manera alterna de explicar el fenómeno. El investigador pone a prueba esta hipótesis, alternativa para refutar la nula, y eso lo hace no porque, digamos, porque él quiera o no la, digamos, porque le gusta la hipótesis de investigación, sino porque simplemente le va a permitir descubrir la realidad que hay de la hipótesis nula, digamos, propuesta originalmente. En general, la hipótesis de investigación se basa en observaciones que provocan la sospecha de que la hipótesis nula no siempre es correcta, ¿verdad? Es que yo percibo eso. Otro término o concepto que es importante entender es el de variable. Ustedes supongo que tienen una idea en cuanto a eso, lo han trabajado mucho cuando trabajan con ecuaciones. Básicamente la variable es algo que va cambiando a lo largo del tiempo y las variables cambian dependiendo de diferentes factores, de diferentes cosas. Entonces, cuando estemos haciendo este proceso de investigación, nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables relacionadas al tema de investigación en cuestión y cuáles son las cosas que hacen que esas variables cambien, porque eso es lo que nos va a brindar información para nosotros poder obtener o sacar una conclusión. Las variables también hay de diferentes tipos, vamos a definir las principales. Podemos hablar de variables continuas. Las variables continuas son básicamente variables que son medibles numéricamente, o sea, yo puedo asignar un valor a ella. El fenómeno puede tomar valores cuantitativos de cantidad. Una variable continua toma valores en todo un intervalo de valores. Por ejemplo, la estatura de una persona, que puede ser 1,80 o 6 pies 1 pulgada. Otro ejemplo de variable continua puede ser una longitud o puede ser un área, en fin, pero son variables que pueden tomar un valor numérico, que se le puede asignar un valor medible numéricamente. Existen también las variables discretas. Estas variables son más desde el punto de vista cualitativo, no pueden evaluarse como cuál es el nivel de felicidad. No, estoy en nivel 10 de la escala ranking, aunque vamos a ver más adelante que hay una forma en que yo esos aspectos cualitativos puedo de alguna manera abordarlos y analizarlos numéricamente. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo de variable discreta, clasificación de personas por clases sociales, o sea, nivel social alto, bajo, medio. No hay un nivel social tipo 10 o nivel 10. Otra variable u otra forma de identificar variables son variables individuales. Las variables individuales son propias y exclusivas de un individuo. Por ejemplo, si me toman a mí como ejemplo, que ahora mismo estamos de manera virtual, bueno, variables individuales mías: mi estatura, 6 pies 1 pulgada, mi peso, 195 libras, mi color de piel. Esa es una variable individual de Miguel Ramos, ¿ok? Al contrario, variables colectivas son variables que tienen un grupo, o cualidades que tienen un grupo de individuos. Por ejemplo, los varones del curso, ¿verdad? Es una variable colectiva. Los estudiantes de ingeniería civil, todos tienen en común la variable que son estudiantes de ingeniería civil. Variable antecedente, que como su nombre lo indica, es la que está antes de otra variable. Un ejemplo de ella, la evaporación en procesos de condensación de líquidos. Variable independiente es una variable que está antes de una variable que su comportamiento depende de esa variable dependiente, por así decirlo. O sea, la variable independiente está antes de una variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento de esta variable, de la dependiente, está influenciado directamente por el de la independiente. Es como el caso de las ecuaciones.
una función y igual a f de x. El valor de y depende directamente de x. La variable independiente es x, la variable dependiente es y. Por ejemplo, la temperatura para determinar el punto de ebullición de algunos líquidos. Poner ejemplo. Variable dependiente, que ya con la variable independiente la definimos, es una que se da, que presenta, que se ve afectada directamente por el comportamiento de una variable independiente. Por ejemplo, el movimiento es una variable dependiente de la fuerza. Para que el movimiento suceda, tiene que existir un mecanismo de fuerza. Variable interviniente o alterna, esta variable aparece metiéndose ahí entre la variable dependiente e independiente. Recuérdense que la relación que hay entre una variable dependiente y la independiente es que la dependiente, para que ésta suceda, la independiente tiene que pasar previamente. Pues la variable interviniente o alterna sucede entre ellas dos. Es posible, y es importante que eso se analice, es posible que la variable alterna o interviniente tenga que suceder también para que la variable dependiente suceda. Entonces, si es así, ya la que pasa a ser variable independiente sería la variable alterna. Es decir, si yo tengo una variable dependiente, pues vamos a suponer el caso de la que veíamos ahorita, el movimiento y la fuerza. El movimiento aquí es la variable dependiente, ¿verdad? La fuerza es la variable independiente. Para que haya movimiento tiene que haber fuerza necesariamente. Ahora imaginémonos, o no nos vamos a imaginar, cuando hay movimiento, muchas veces, ¿verdad? No siempre, pero por el efecto de fricción se tiende a generar calor. Pues esta sería una variable interviniente. Fuerza, que genera movimiento, y hay también pues calor. Si el calor tuviese que pasar para que hubiese movimiento, pues entonces ya pasaría a ser el calor la variable independiente. ¿Ok? Más o menos. Bueno, vemos aquí la fricción de un cuerpo en movimiento al aplicar una fuerza sobre este. ¿Ok? Si la fricción fuese la causante del movimiento, pues entonces ya no sería la fuerza, la variable independiente, sino que sería la fricción, porque viene fuerza, y por la fuerza vendría la fricción, y por la fricción el movimiento. ¿Ok? Pero el movimiento no depende de la fricción, varía con la fricción, pero no se va a mover un cuerpo sin que no haya fricción. Variables o extraños de confusión son variables que a veces aparecen y que a veces no aparecen, ¿verdad? Entre la variable dependiente e independiente. Pueden generar problemas a la hora de analizar la información, porque están, en un momento están, en otro no. Entonces uno se cuestiona, pero ¿por qué aparece y por qué no? Y un ejemplo de esta variable podría ser, al evaluar el efecto de un determinado método de enseñanza, la inteligencia puede ser una variable extraña, es decir, no tengo del todo cómo medir la inteligencia de un estudiante, y cuando voy a evaluar una metodología de enseñanza, obviamente esto puede influenciar, mas no sé en qué nivel está influenciando. Vamos a dejar este video hasta aquí para continuar luego con la metodología.